La semana pasada terminamos estudiando acerca de la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4 y vimos así a grosso modo la parte final del estudio que teníamos el jueves es que Jesús fue tentado pero no fue probado, porque es un error pensar que había la remota posibilidad de que Jesús pecara. O sea, Satanás básicamente lo que hizo fue perder el tiempo, porque nunca iba a conseguir que Jesús pecara, jamás. Y fue yo pienso, siempre que pienso en este texto, fue algo que quedó escrito como un ejemplo para nosotros, porque ciertamente era imposible que Jesús pecara. Entonces esta tentación, imagínense, es como perder el tiempo. Y lo vamos a ver hoy en el estudio bíblico. Fíjese que vamos a empezar hoy con el final de la primera etapa del ministerio, de la primera etapa de la vida de Jesús, y la segunda etapa la vamos a comenzar hoy. Terminamos la partecita que nos falta de la primera etapa, que es esto, es hablar sobre que Jesús fue tentado, y yo pienso que fue tentado para que quedara ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y luego, esa tentación tiene algún propósito, claro que tiene un propósito. Ese es el principio de una serie de acontecimientos que nos van a desembocar en una comprensión de la tentación de Cristo y la compasión de Cristo por nosotros. Todos nosotros somos sometidos a pasiones humanas y caemos en ellas, ¿verdad? Muchas veces caemos en ellas. He oído hablar de gente que deja los caminos del Señor, otros se entregan al vicio, otros incluso llegan a perder su vida. Todos los seres humanos somos sometidos a tentación. Y hay una persona que nos entiende, se llama Jesucristo. Fíjate, hay un texto que quiero empezar por ahí, que está en Hebreos capítulo 4 verso 15. Hebreos capítulo 4 verso 15. Me avisan cuando lo tienen, hermanos. Creo que lo están poniendo. ¿Lo van a poner, John? Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿cierto? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Empecemos por ahí. Jesucristo es el sumo sacerdote, el que nos lleva a Dios a través de su sangre. Pero el sumo sacerdote cumplía una función de intermediación entre Dios y los hombres. Pero el sumo sacerdote, por ser humano, también tenía la debilidad de juzgar y prejuzgar a los que estaban frente a él, porque a veces el sumo sacerdote podía tener la idea de que él era mejor que el pecador que estaba viniendo a decirle he pecado. Pero mire esto, dice, Jesús no es ese tipo de sacerdote. Por el contrario, tenemos un sacerdote que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesucristo sí puede compadecerse de nosotros porque Él conoce todas y cada una de nuestras debilidades, porque Él estuvo en nuestra condición humana. La semana pasada hablábamos de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en su condición de hombre, Jesús sufrió todas las tentaciones. Acuérdense, en San Juan capítulo 4, dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob y se echó una conversadita con la samaritana. Pero fíjese, Jesús cansado del camino. Dios se cansa, la parte humana de Jesús se cansó.
La parte humana de Jesús tuvo hambre, la parte humana de Jesús tuvo sueño, la parte humana de Jesús se fatigó y tuvo tristeza. ¿Se acuerdan con Lázaro, como se echó una lloradita con Lázaro? San Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Como Jesús caminó en esta tierra y conoce todas las cosas por las que nosotros pasamos y a las que nos vemos expuestos, Él puede compadecerse de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué lindo saber eso. Él puede compadecerse de nosotros. Sin embargo, la última parte del versículo dice, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo me imagino, siempre pienso esto y algunas veces lo pienso para decirlo, pero hoy lo voy a decir. Yo pienso que Jesús era un hombre muy guapo, tendría que ser. Ningún hombre de la tierra podía haber sido más guapo que Jesús, ¿verdad? Y entonces me imagino que las egipcias, que llamamos, las incircuncisas, le daban pelota. Yo me imagino que le daban pelota. Y yo me imagino que en su fisiología Jesús era igual que un hombre. Ustedes, los que son mayores de 18 años, saben lo que estoy diciendo. Y que posiblemente su parte humana en algún momento sintió algún tipo de tentación. Él conoce esa tentación. Él conoce la tentación a la depresión y a la tristeza y a la soledad. Jesús muchas veces se sintió solo. Hay un texto en la Biblia que dice que Jesús, cuando decapitaron a Juan el Bautista, cuando le avisaron que decapitaron a Juan el Bautista, que era su primo, luego él se fue a orar y se quedó solo, y los discípulos se fueron al otro lado del lago, y hay una escena tan dramática, tan intensa. En ese texto dice que Jesús fue a la otra orilla remando solo. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido remando solo. Es estar en medio lago, en la barca, con un par de remos, avanzando solo. Eso le pasó a Jesús. Y con la profunda tristeza de saber de que a su primo lo habían decapitado. Entonces, cuando usted se siente solo, remando solo, Jesús lo comprende, porque Él lo vivió. Así dice la Biblia, que Él conoce todas nuestras debilidades. Ahora dice, pero sin pecado. La siguiente cosa que vamos a decir es que Jesús es imposible que pecara. Hay un texto en Santiago, búsquelo por favor, Santiago 1:13. Santiago 1:13. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, me dice amén. Amén, hermano, léalo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ves? Yo por eso digo que Satanás perdió el tiempo. Estaba ahí haciendo el ridículo, porque le ofrece a Jesús que peque, pero Jesús nunca va a pecar. Ahora yo siento, es el ejemplo para nosotros. Cada vez que venga una tentación, apóyese en la Biblia. Todo lo que sea tentación, hay una respuesta en la Biblia. La misma Biblia dice que el Señor da juntamente con la tentación la salida. Estoy deseoso de llegar a esto que vamos a entrar ahora, la segunda etapa de la vida de Jesucristo, que es su ministerio público. El ministerio público de Jesús tuvo estas cualidades, hermanos, estas características. Tuvo predicación, tuvo milagros, tuvo profecía, tuvo exhortación y tuvo confrontación. En la primera etapa Jesús llama a sus discípulos. En esta parte yo tengo que decir que siempre me conmueve cuando lo pienso. Voy a contarles un pedacito de historia del pueblo judío. El pueblo judío tenía por costumbre que los muchachos iban creciendo. A los 12 años
se les llamaba hijos de la ley porque ahí ya empezaban a aprender cosas de la ley. Entonces era cuando Jesús fue al templo y estuvo hablando con los doctores de la ley. No era extraño que los doctores de la ley hablaran con un niño de 12 años, porque a los 12 años los niños eran hijos de la ley. Por cierto, debe prendérsenos el bombillo. A veces nosotros pensamos que un chiquito no entiende las cosas de Dios. Sí es capaz de entenderlas si se las explicamos bien. Bueno, pero de los 12 a los 30 años era la juventud para los judíos. 12 a 30 años ellos se consideraban jóvenes. En ese periodo, en algún punto, dígase 18, 19 o 20 años, ellos, después de haber pasado algunos años aprendiendo la ley, ya sea de sus papás o de la sinagoga, ellos pasaban a ser discípulos de un maestro. Pero no es como ahora que uno va y se matricula en la Universidad Latina o se matricula en la UIA, ¿verdad? O en la UCR o en la UNA. No, uno no iba a que lo matricularan. El maestro se fijaba en los que habían por ahí, que estaban cerca, y él decía, ok, Mario va a ser mi discípulo. Y entonces lo llamaba y le decía, Mario, sígame. Algunos, no sé, no se han dado cuenta que esta forma de Cristo de pasar y decirle a los discípulos, sígueme, no es tan extraña para los judíos. Los judíos estaban acostumbrados a que si un muchacho tenía la edad suficiente, el maestro pasaba, le tocaba el hombro y le decía, sígueme. Y la familia feliz, porque se lo llevó el maestro. Por ejemplo, Saulo estudió con Gamaliel, que Gamaliel era carguísima, ¿eh? Bueno, en el ministerio público de Jesús, una de las primeras cosas que hace Jesús es llamar a los discípulos. Pero estos discípulos ya eran mayores y nadie los había elegido. Yo quiero preguntarle a usted alguna vez le ha pasado que se ha sentido excluido? Levante la mano. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio que hacían 2 filas para hacer los equipos de fútbol, ¿verdad? Y entonces habían 2 capitanes. Entonces uno decía, a ese, y yo quedaba de último. Y yo era el último y alguien me tenía que escoger, pero nadie me escogía. Qué triste, ¿ah? Bueno, eso me pasaba. Bueno, algunos de nosotros nos hemos sentido excluidos ayer y hoy. ¿No le pasa a usted que a veces usted se siente como que nadie le da pelota? ¿Verdad? Es más, en la misma iglesia usted puede decir, los hermanos ni piensan en mí nunca, pero Cristo sí piensa en usted. Fíjate, Cristo pasó y eligió a aquellos. Cuando usted lee capítulo 4 del libro de los Hechos, usted se da cuenta que los maestros de la ley que los habían visto cuando ellos eran jóvenes, dicen, ¿y de dónde tienen esto sabiduría? Son hombres sin letras. O sea, ellos lo que están diciendo es, ¿no se acuerdan que nosotros a ninguno elegimos? Y aquí están dándonos lecciones. Jesús eligió a los no elegibles. Por eso, hermanos, si usted se siente no elegido o no elegible, tenga paz. Para Dios usted es valioso. Para Cristo usted es valioso. En el ministerio de Jesús empieza con el llamado a los discípulos. Y empieza, luego de que Él llama a los discípulos, empieza su ministerio que tiene 3 áreas. Una es la enseñanza, ¿verdad? Una es la enseñanza, y Él empieza de inmediato con la enseñanza. En Mateo capítulo 5, 6 y 7 vemos la enseñanza de Jesús. Si usted alguna vez quiere saber cómo se debe vivir la vida cristiana, ahí está. Mateo 5, 6 y 7. Dura 12 minutos leyéndolo, pero es poderoso porque le dice a usted cómo debe vivir.
Por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y los ultrajan. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu... No, ya no. Ahora ámelos. Y así Jesús dice, oísteis que fue dicho, eso era antes, ahora que yo estoy presente es diferente, es esto. Y ahí está el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una porción para aprender a vivir cristianamente. Y ahí está la enseñanza. Ahora, con Jesús pasa que en el pueblo israelita, en el pueblo de Israel, era muy frecuente que surgieran maestros notables. Y entonces así se reunían en las sinagogas y enseñaban. Y todo el mundo se admiraba y les prestaba atención. Algunas veces surgieron algunos que fueron y enseñaron en el pueblo y no era algo extraño para ellos que de pronto apareciera Juan el Bautista o Jesús. Ahí se menciona en el libro de los Hechos a un tal Teudas y a otro Judas y así. Era normal que de pronto alguien empezaba a enseñar, a decir cosas y la gente lo seguía. Entonces, aquí preste mucha atención en esto que es importantísimo para el final de nuestra enseñanza de hoy. Para las autoridades judías, no era extraño que algún loco empezara a predicar y que gente fuera detrás de él. Por cierto, no anda muy largo de lo que pasa el día de hoy. Hoy me hablaba el pastor Juan Carlos de una iglesia que en San José es una iglesia como la nuestra, donde se enseña la Biblia. Eso es lo que hacemos, nos reunimos para estudiar la Biblia. Pero que el pastor ya viejito, muy viejito, lo metieron a un asilo de ancianos. Allá está el pastor en el asilo de ancianos. Y la iglesia la tomó un muchacho joven que no es pastor, sino que es evangelista. Y es muy dinámico y muy bullicioso y una cosa tremenda y que entonces ahora la iglesia se volvió una iglesia totalmente escandalosa y que sus cultos duran 4 horas y que de esas 4 horas cantan 2 horas al principio, pero pura cumbia, pura pachanga. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Esas cosas cantan ahí. Luego hay una predicación pequeñita de 15 minutos y otras 2 horas de canciones. Y la gente brinca y grita y bailan y Hermanos, dice la Biblia que en los postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y que querrán llenarles el oído y que entonces las multitudes irán tras de ellos. Nunca se sienta mal de estar en una iglesia pequeña que estudia la Biblia. Eso es lo normal. Si nosotros empezáramos a hacer aquí pachanga y gritos y saltos y brincos y bailes y somos pachangueros, no basta. Entonces la iglesia se llenaría porque la gente quiere alimentar su alma, sus emociones. Y el gran poder de Dios son gritos y lenguas y todos desaforados. Ahí sí se mueve el espíritu, pero un pastor que predica la palabra, que enseña la palabra, es un pastor frío. Ese hombre no tiene el Espíritu Santo, no sabe nada de eso. Interesante. Bueno, para los representantes de la ley judía, el sacerdote, sumo sacerdote y todos ellos, otro loco y un montón de gente detrás de ellos, tanto que ni los hermanos de Jesús creían en él. ¿Puede usted creerlo? Dice la Biblia que los hermanos un día le dijeron: oiga, ya que usted está jugando de Cristo, ¿por qué no se va y predica allá donde hay más gente? Y vaya y a ver si sí o si no. Y sabían que lo querían apedrear, ¿verdad? Lo mandaron a que lo apedrearan según ellos, ¿verdad? Porque no creían. La Biblia dice clarito, no creían en él. Bueno, Jesús empieza a enseñar y empieza a ocurrir un fenómeno. Abra su Biblia, por favor,
Aquí estábamos en el... Busquemos San Juan. Me pasé para acá, me vine para acá. Hay un texto que dice que ellos se maravillaban de la enseñanza de Jesucristo. San Juan 7:40, 7:46. Hay un bichito aquí que me está molestando. ¿Alguien lo tiene? San Juan 7:46. ¿Alguien por allá? Un comején. Ah, caray. ¿Alguien de este lado quiere leer San Juan? Amén. Dale. Amén. Vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero voy a hacerles un adelantito. Los judíos ya tenían muy clarito que vendría un Mesías, que vendría el Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de el Cristo, el Mesías? Ellos ya tenían muy clarito por las profecías del Antiguo Testamento que iba a venir el Cristo. Ok, entonces ellos habían hecho un protocolo para identificar al Cristo. Y entonces parte del protocolo era que tenían que enviar gente a que lo escuchara y viera ver las enseñanzas de él. Un día Jesús está enseñando y no les gustó lo que estaba enseñando. Mandaron los alguaciles para que arrestaran a Jesús. Y los alguaciles, en lugar de arrestar a Jesús, se quedaron oyéndolo. Y cuando lo oyeron, eso les cambió la vida. Y este es el texto que acabas de leer. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Lo que está diciendo es, los que vinieron antes no tenían ni idea, pero cuando este hombre habla, se manifiesta la presencia de Dios. Claro, ellos lo veían como un hombre, ellos no veían que él era Dios encarnado. Es que estaban enfrente del Dios todopoderoso, eterno, encarnado. Pero ellos lo veían como un hombre, y como los seres humanos juzgamos según lo que vemos, entonces para ellos era un hombre que hablaba bonito. Parte del protocolo que los judíos tenían era que el que fuera el Cristo tenía que cumplir un requisito vital. Había mucha gente que hacía milagros. Había gente que había hecho milagros orando a Dios y habían pasado cosas y todo. Pero habían 3 milagros. Mira, ¡pah! Se murió. Habían 3 milagros que solamente el Cristo podía hacer. Y que no habían sido hechos nunca, y que se sabía que nunca nadie los haría después del Mesías. Y yo quiero llevarlos a esos 3 milagros, porque esos 3 milagros prueban que Jesús es el Cristo. Muy interesante que a nosotros nadie nos tiene que probar que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Nadie nos los tiene que probar. Pero cuando usted se encuentre con una doctrina falsa que dice que Jesús no es el Cristo, sino que Jesús es un Dios entronizado o un Dios agregado, hay alguna tontería por ahí que dice que Jesús es una emanación de una emanación de una emanación. Fíjate, qué locuras. Usted puede darse cuenta que Jesús es el Cristo porque la Biblia lo registra. Y cuando usted se encuentre con un judío y él quiera saber si Jesús es el Cristo, usted le puede decir, hay 3 milagros que Jesús hizo que ustedes los judíos saben que solo el Mesías puede hacer. Y empecemos con eso. Este tema me apasiona. El primer milagro lo vamos a encontrar en San Juan capítulo 9, verso 1 al 11. Son 11 versículos. ¿Alguien nos hace el favor de leerlos? Amén. San Juan 9, del 1 al 11.
Del 1 al 11. Nos faltaron 10. Amén. Fíjate, aquí en este texto está el primer milagro. El primer milagro era que tenía que sanar a alguien que estuviera enfermo desde el vientre de su madre. Y es que los judíos asociaban la enfermedad con pecado. Entonces el que estaba enfermo era pecador, o sea, era por su pecado. O sea que yo era un perdido, ¿ah? O sea, echaba la perdición totalmente. Ah, Tita, mi amor, ¿usted? ¿Lista para la foto? Pecadora total. Marito, sea tan mi amor. Para ellos era así. El que estaba enfermo era por pecado, nada más. Resulta que la gente, los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque para que esté ciego, alguien tuvo que haber pecado. Fíjate. ¿Y cómo puede pecar un niño en el vientre de la madre? ¿Cómo ellos hacen una pregunta como esa? Si ellos sabían que era ciego de nacimiento. Y preguntan: ¿quién pecó? ¿Este en el vientre de la mamá puede pecar? Porque él nació ciego. O sea, ya traía la consecuencia del pecado. ¿O fueron sus papás los que pecaron? Y Jesús les dice: ay, muchachos, dice, ni uno ni otro. Este nació ciego, y esta es otra gran enseñanza, para que se manifieste en él la gloria de Dios. A veces, queridos hermanos, las cosas que nos pasan no son consecuencia de nuestro pecado. Muchas veces son para que se manifieste la gloria de Dios. Y yo a veces lo he dicho: a mí no me gusta, mis enfermedades no me gustan. Pero si eso glorifica a Dios, ahí seguimos hasta que Dios quiera, ¿cierto? Porque lo más fácil para Dios es sanarnos. Le decía yo un día de estos a Tita: Tita, fíjate que cuando Jesús resucitó a Lázaro, de Lázaro tenía 4 días de muerto, ya estaba descompuesto, o sea, ya los tejidos de él se habían podrido, quizás hasta algunos gusanillos habían hecho fiesta, nadie sabe. Y viene Jesús y lo restituyó de pies a cabeza perfecto. O sea que para Jesús sanar un ojo, una cadera, una hernia es nada. Pero Dios permite estas cosas, y yo siempre pienso, para su honra y su gloria. Algún propósito hay. No sabemos cuál. No nos gusta, no entendemos. Yo a veces le digo al Señor: Señor, vea, yo no estoy muy de acuerdo, pero de ahí, usted es el Señor, yo no. Yo le he dicho al Señor: yo no, esto de estar enfermo no me hace gracia, Señor. Ustedes saben bien cómo soy yo, se pueden imaginar que así oro, porque yo creo que a Dios le puedes hablar con la confianza con la que le hablas a un padre. Pero si para tu gloria sirve esto, amén, amén.
Bueno, luego Jesús lo sana a este que desde el vientre de su madre estaba enfermo. Primer milagro que había que hacer del Mesías, y él lo hizo. Y algunos dirán, esta es una pregunta que muchos han hecho, Jesús hizo cosas raras. Fíjate que a Bartimeo le dijo, recibe la vista. Y a este le untó saliva y lo mandó a lavarse. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Fíjate, donde Jesús está aquí arriba, y el estanque de Siloé está aquí abajo. Era un día de fiesta. Se acostumbraba que los sacerdotes tenían que venir al estanque a llevar agua. O sea, Jesús lo mandó, el ciego fue a trastabillones y a como fuera, y llegó. ¿Saben a dónde llegó? A donde estaban todos los sacerdotes juntando agua. El propósito era que los sacerdotes no podían ignorar el milagro que hizo Jesús. Para eso fue. Porque Jesús lo pudo haber sanado aquí arriba, tocarlo y decirle, recibe la vista, tranquilo. Pero lo mandó allá porque era necesario que los sacerdotes vieran el caso. Y él pega al tipo lavándose los ojos, y ustedes pueden leer el texto, léanlo en la casa para que se emocionen. La bronca que se armó, los sacerdotes reclamando que era día de reposo, que cómo iban a sanar a ese tipo y que no era él, y que quién fue el que lo sanó, y que lo iban a apedrear y no sé qué, un puro pleito. Pero es que ya se empezaba a poner cuesta arriba la cosa, porque ahora no era solo un loco con un poco de gente detrás de él, era uno que acababa de dar el primer home run. El Cristo es el único que podía hacer ese milagro, y ya está hecho. Aquí se prende una luz. ¿Será este el Cristo? Y si viene el Cristo, nos va a quitar el poder político que nosotros tenemos. Ahí empieza el problema. El segundo milagro, queridos hermanos, vayamos a Marcos capítulo 9, verso 25. Bueno, aquí fallé en uno, hermanos, perdonen. Busquemos Mateo capítulo 8, versos 1 al 3. Recuerdan que les dije que Jesús empezó su enseñanza con el Sermón del Monte, Mateo 5 a 7. Termina en el 7, y en el puro principio del versículo 8 empieza, no era el que acabo de decir, no era el primer milagro, era el segundo. El primer milagro está en Mateo capítulo 8, verso 1 al 3. Alguien que nos haga el favor de leerlo. ¡Qué carga! Otro milagro que había que hacer el Mesías, y solo el Mesías podía hacer, era sanar un leproso judío. En la Biblia se registran otros leprosos. María, la hermana de Moisés, fue sanada por una intercesión de Moisés, pero no era un varón judío. Naamán fue sanado cuando se metió al Jordán. Eliseo, por cierto, ni lo tocó, fue sanado, pero Naamán no era judío. Nunca antes se había sanado un leproso judío, y Jesús aquí lo sana. Usted busca en toda la Biblia y eso nunca ocurrió. Como tampoco ocurrió que alguien sanara a alguien desde el vientre de su madre. Por cierto, hay un texto aquí que deberíamos leer, que es, estábamos en Marcos 1 al 11. Steph, ya que usted lo tenía por ahí, por favor léase los versos 32 y 33. 32 y 33. Hablando del ciego que Jesús sanó, ¿verdad? Que lo mandó a lavarse.
32 y 33. $44 después. No, estás en otro lado. Perdón, es San Juan, hija. Yo soy el que estoy en otro lado. San Juan, sí, perdón. San Juan 9, San Juan 9, 32 y 33. Leímos San Juan 9 del 1 al 11, a Jesús sanando al ciego en del estanque de Siloé. Y mira la reacción, San Juan 9, 32 y 33. Fíjate, los sacerdotes tenían entre manos una bola de fuego. Desde el principio no se ha oído que alguien sanara a alguien que estuviera enfermo desde el vientre de su madre. Entonces ya ellos no podían ignorarlo. Y luego de eso, ahora el otro milagro que les acabo de decir, del leproso. Había todo un protocolo. Cuando alguien era leproso y se sanaba, había un protocolo. Está en Levítico 14 del 1 al 31. Que había que ir donde el sacerdote, que había que llevar una ofrenda, que tenían que ver que realmente estuviera sano y toda la cosa. Ellos nunca habían visto a alguien llegar con esa ofrenda, porque nunca ningún leproso se sanó. Entonces ya llevaban dos. Los sacerdotes habían visto a un leproso, que eso nunca se había visto, un leproso que Jesús sanó, y habían visto a una persona que estaba ciega desde el vientre de su madre, que nunca nadie había hecho ese milagro. Ya llevaban dos. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Porque este es el único que está haciendo puntos para que lo declaremos el Cristo. Y es que no lo podían ignorar. Jesús hace el tercer milagro, que el tercer milagro era, ellos podían decir, solo hizo dos, tiene que venir uno que haga los tres, porque dos no sirven, tienen que ser los tres. ¿Qué dice el 34? Sí, porque ellos no podían aceptar que Jesús fuera el Cristo, porque tenían que decir que era Dios y entregarle el poder completo y absoluto. ¿Cuál político hace eso? Nadie, ninguno. ¿Quién va a querer hacer eso? Nadie. San Lucas, busquemos San Lucas, busquemos San Lucas 17 y veamos los versos 11 al 14. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Amén. Pero ves, aquí hay un detalle. Vimos en capítulo 8 de Mateo, ¿cuántos leprosos? Un leproso. Y entonces ese leproso fue y presentó la ofrenda. Pero los sacerdotes se hicieron los rusos. Entonces Jesús dijo, de verdad, no prestaron atención. Ahí les mandó 10. Les mandó 10. Es que no lo podían ignorar. Hermanos, vieran que cuando yo hablo de este tema, a veces me da mucha tristeza de que
a veces nosotros los cristianos nos parecemos a los sacerdotes judíos. Hay palabra de Dios, evidencia de Dios, mandatos de Dios que no podemos ignorar, pero nos hacemos los chanchos porque no nos conviene. Al igual que ellos no querían perder su poder político, nosotros no queremos perder nuestro poder personal, nuestra individualidad, nuestra comodidad, nuestro confort, nuestro señorío de nuestra vida. Al final, muchos de nosotros no es Cristo el que manda, sino nosotros. A muchos de nosotros Cristo no es el Señor, sino nosotros, porque no hacemos lo que Él dice o lo que Él quiere, sino lo que a nosotros nos da la gana. Nos parecemos. Entonces, duro el corazón de ellos, pero a veces nuestro corazón también es duro, porque tenemos tanta evidencia como ellos de que Jesús es el Señor, pero Jesús no es el Señor. Y usted me dirá, ¿cómo que no es el Señor? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos aman a Jesús? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Jesús dice en su palabra, pase lo que pase? Pierdan lo que pierdan. Y ya no hay tantos amenes. Porque renunciar a nuestra vida para que sea Jesús el que gobierna, hay que prestar atención. El último milagro, porque este era complemento del otro. Los judíos tenían una costumbre. Para ellos echar demonios era relativamente normal. Ustedes se acuerdan que hay un pasaje donde dice que habían 7 hijos de un tal Esceva que ellos estaban exorcizando, ellos exorcizaban y eran exorcistas ambulantes. O sea, ellos iban por los pueblos, se encontraban a alguien endemoniado y lo exorcizaban. Entonces, exorcistas en Israel habían suficientes, no era tampoco nada extraño para ellos. Hay que entender que para el pueblo judío esto era el pan de todos los días. Pero ellos tenían igual un protocolo, parecían metodistas, para todo tenían un método. Antes de echar fuera un demonio, ellos le preguntaban al individuo quién era el demonio. ¿Se acuerdan que Jesús lo hizo una vez? ¿Cómo te llamas? Y el tipo le respondió, Legión, porque somos muchos. Pero el Mesías tenía que hacer un milagro que fuera así. Él tenía que echar fuera un demonio con el que no pudiera interactuar. Porque si era el Mesías, sabía cómo se llamaba el demonio y sabía cómo echarlo afuera. Eso está como la muchacha que llega a donde el brujo, y le dice el brujo, ¿y usted cómo se llama? Pero no, que usted es el que adivina. Si usted es el que adivina, debería saber cómo me llamo. Bueno, no juguemos, dígame cómo se llama. Bueno, yo me llamo fulana. ¿Y en qué puedo servirle? ¿Cuál es su problema? Qué cochinada de brujo. No sabe nada. Usted debería saber a qué vengo y la solución y todo eso, si es que usted tiene poderes. Bueno. Igual ellos pensaban, si es el Cristo, tiene que tener la capacidad de echar fuera un demonio sin preguntarle, porque el requisito era que le preguntabas y entonces el demonio te decía, bueno, yo me llamo fulano, entonces le decía, bueno, fulano, te ordeno que salgas, y ellos tenían un protocolo para eso. Pero si no le podían decir el nombre, no podían darle una orden. Y miren lo que pasa aquí, San Juan 9:25, perdón, hoy estoy perdido con las citas. San Marcos, hermano, San Marcos. Tita me trae de cabeza, eso es. ¿Qué puedo decir? Marcos 9, del 25 al 27. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Ayúdennos, por favor. ¿Yamita no has leído hoy? 25 al 27.
Pero Jesús le tomó de la mano. ¿Ves? Este espíritu era mudo, no podía decir cómo se llamaba, y sordo, no oía. Y Jesús le dio una orden y salió. Y entonces todo el mundo tiene, en este punto, aquí ya en este punto, ya no había forma de ignorar los 3 milagros, ya se habían cumplido. Hermanos, ellos tienen un gran problema con esto, y como a mí me quedan unos 8 minutos, puedo decirles el cierre de esta enseñanza. Ustedes recuerdan que en la Biblia se menciona el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. A veces usted dice, uy, qué torta, yo cometí el pecado imperdonable porque madreé a mi mamá, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Hay gente que dice, yo blasfemé contra el Espíritu Santo porque yo dije algo malo de Dios y me enojé. Y mucha gente cree que ha cometido el pecado imperdonable. Hermanos queridos, no, el pecado imperdonable solo lo podían cometer las autoridades judías cuando dijeron que Cristo no era el Cristo. Y es que ahí está el problema. Ellos tuvieron todas las pruebas de que Jesús era el Cristo. Y cuando Jesús hace un milagro, el último milagro antes de que ellos dijeran esto, ya no teniendo más escapatoria, ellos habían hecho un proceso de ir y escuchar a Jesús, las enseñanzas, y también habían hecho un proceso de preguntarle a Jesús para ver si lo agarraban en alguna cosa. Y los 2 procesos habían fracasado. Fue lo de los alguaciles también, lo mandaron a capturar y no lo lograron. Y ven los milagros. Hay un punto donde ellos tienen que hacer una declaratoria, como los 10 días que tenemos nosotros aquí en Costa Rica para que resuelvan un trámite que hagamos. Yo no sé si usted sabe, pero si usted presenta una queja en el Ministerio de Salud, ellos tienen 10 días para contestarle, porque si no, a usted le dan la razón. Si ellos no le contestan en 10 días, el caso lo gana usted. Ellos, después de haber hecho esos procesos, tenían que dar una declaración. Si es el Cristo o no es el Cristo. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron, este no echa fuera los demonios por Dios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En lugar de decir, este es el Cristo, dijeron, este es un hijo del diablo. Por eso es que usted no puede cometer el pecado imperdonable. ¿Cuándo usted de su boca saldría decir que Jesús es hijo del diablo? No lo puedes cometer. Nadie lo puede, nosotros no lo podemos cometer, pero ellos tenían que hacer esa declaratoria, y en lugar de declararlo a Jesús hijo de Dios, lo declararon hijo del diablo. Hermanos queridos, esta noche he querido mostrarles por la palabra algo que casi nadie presta atención. Para nosotros no es difícil decir Jesucristo es el Señor, pero cuando lo vemos desde este punto de vista, nosotros tenemos que decir, no solamente creemos que Jesús es el Señor, hay pruebas indubitables de que Jesús es el Señor. ¿Y de qué nos serviría a nosotros saber que Jesús es el Señor? Voy a volver a lo que dije hace un rato. Cuando Jesús es el Señor, Él es el que tiene el control, el dominio y la autoridad sobre todo lo que hacemos. Cuando yo tengo el control, el dominio y la autoridad sobre todo lo que hago, Jesús no es mi Señor. Cuando lo que está en sus sagradas escrituras es relativo, si me conviene lo hago y si no, no. Yo sigo con mi pensamiento porque basado en mi pensamiento yo tengo razón, aunque la Biblia diga otra cosa. Jesús no es el Señor. Creo que nosotros debemos prestar atención
Y si decimos que Jesús es el Señor, debemos cambiar de actitud y declararlo. Ahora a nosotros nos toca, como a los sacerdotes de allá, hacer una declaratoria. O Jesús es el Señor o no es el Señor. Ya no vamos a decir que lo que dijeron ellos, pero nosotros tendríamos que decir, ¿es o no? Y la pregunta es personal. No me conteste, por favor. Hágase una retrospección, vea para adentro y diga, ok, en mi vida, ¿Jesús es el Señor o solo si me conviene? ¿Yo hago lo que dice la palabra o solo si me conviene, si me siento cómodo, si no me interfiere con mi plan? Esa es la gran pregunta. Vamos a dar un espacio por si a alguno le quedó alguna pregunta. Tenemos 2 minutos. Joanito, si tiene que salir usted con toda confianza. ¿Alguna pregunta, hermanos? Te veo. ¿Algo pasa? Señor, gracias por darnos la bendición de estar esta noche aquí y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, tú eres fiel, eres santo, justo y verdadero. Ayúdanos, Señor, a que dobleguemos nuestro ego y podamos ponerlo a tus pies y que tú, Señor, tomes el control, el trono en nuestra vida y que seamos, Señor, nosotros obedientes, esclavos por amor, siervos inútiles, pero siervos tuyos, Señor. Que seas tú el que gobierna en nuestra vida por los siglos de los siglos. Y te reconocemos, Señor, eres el Cristo. Para nosotros, Señor, está clarísimo, pero gracias por tu palabra que hace profundizar esta verdad en nuestros corazones por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vayan en paz.